Hola chiquillos, ¿cómo están? De vuelta por acá. Hoy día quisiera mostrarles algo bien interesante, que es parte del análisis complejo, digamos, de los circuitos eléctricos. Esto es muy importante que se vaya manteniéndolo en el disco duro, digamos, porque se utilizará para siempre, digamos, hasta en las asignaturas de mayor avance, digamos, a medida que va progresando los semestres, hay que empezar a interiorizarse con lo que es la potencia compleja, ¿ok? Por eso es el título del video, potencia compleja. Para poder entender esto, hemos diseñado este siguiente circuito, bastante sencillo, es un circuito mixto, dado que tiene impedancias tanto en serie como en paralelo, ¿ok? Pero fíjense ahora que cada una de las impedancias está expresada en su forma compleja. Por ejemplo, 10 más J5 ohms, démonos cuenta que está en ohmios, más J20 ohms, menos J50, 20 más J15 ohms, ¿ok? O sea, están todos expresados en términos complejos. Y la fuente de tensión también, ¿para qué ser menos? Fíjense que esto sería algo raro, pero después vamos a ir viendo que no es tan difícil. La tensión de la fuente es 25 raíz de 3 más J25 voltios, ¿ok? Se ve algo muy raro, pero se van a ir dando cuenta que no lo es tan así. Obviamente con la ayuda de nuestra querida amiga la calculadora, la incondicional. No voy a utilizar la calculadora en modo complejo, así que me voy a quedar en la modo normal, digamos, porque quizás podamos profundizar en otra ocasión sobre cómo aprender a utilizar bien la calculadora en modo complejo, porque tiene sus pequeñas mañas. Bueno, empezamos. Naturalmente, para resolver este circuito hay que llevar a la fuente de tensión que se enfrente a una sola impedancia, ¿ok? Entonces hay que empezar a resolver esto. ¿Por dónde partir? Siempre es más sencillo partir por las series. Como aquí hay un nodo, podemos entender que esta impedancia, esta y esta están en paralelo, ¿cierto? Están porque comparten un nodo. O sea, hay un nodo asociado, no hay una serie, pero sin embargo estas dos impedancias sí están en serie. Por tanto, vamos a poder sumarla, ¿ok? Entonces, esa impedancia que está acá, vamos a anotarla. Y fíjense que están escritas en su forma rectangular, o sea, es bastante sencillo, porque la suma de impedancias en modo complejo debe ser en forma rectangular. Recuerden que la forma rectangular es cuando hay una parte real más una imaginaria, que en la electricidad es representada con la letra J. Entonces aquí es súper sencillo. Por prudencia lo voy a hacer en paréntesis, ¿ok? Entonces anoto el valor de la primera. Este lápiz no tiene ganas de trabajar hoy, parece. Vamos al otro. Prometo, Diosito, comprar esta semana. Anoto el valor de la primera impedancia, más J15, y vamos a sumar la siguiente. Nótese que esta impedancia tiene solamente parte imaginaria, no tiene parte real, pero para que no nos compliquemos la vida puedo rellenar con un 0, no hay problema. Menos J50. Y bueno, la regla en los números complejos es sumar o restar como corresponda a las partes reales con la imaginaria. Entonces hacemos este análisis, miramos así, y este lápiz tampoco voy a trabajar hoy día, no hay que obligarlo. Ahí sí. Fíjese que vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir parte real con real y nos damos cuenta que 20 se está sumando a 0. Sumarle 0 a algo es no hacerle nada, o sea, esto queda simplemente como 20. Vamos a saber las partes imaginarias. Tengo 15 positivo, más menos por más da menos, ¿cierto? Entonces queda 15 menos 50, y eso es menos 35. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra impedancia que va a resultar de esto será 20 menos J35 ohms. ¿Ok? Espero que se vea bien, si no hay que hacerlo en otro color. ¿Se ve bien o no? A ver. Sí, algo se alcanza a ver, pero voy a comprar lápiz en nuevo. Fíjense que esta impedancia es la sumatoria de estas dos solamente. Entonces yo voy a hacer un pequeño truquito acá. Voy a borrar esta que está acá.
vamos a hacer como que no existe, en donde este valor será reemplazado por este que está acá, ¿ok? Y quedaría de esa forma. Lo cambiamos por un menos, porque quedó. Y ahí está. 20 menos J35 ohms. Perfecto. Ahora voy a borrar esto. ¿Y qué nos queda? Fíjense que acá tenemos un paralelismo, ¿cierto? Un paralelo. Entonces, para resolver los paralelos, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Recuerden que esto es válido solamente cuando hay dos elementos en paralelo, ¿ok? Aquí en este caso, la impedancia equivalente entre estas dos será el producto de la primera impedancia por la segunda dividido de la suma de la primera impedancia más la segunda impedancia. O sea, el producto de estas dos dividido de la suma de estas dos mismas. Entonces, reemplazando datos, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Primero, la Z equivalente que habrá acá será la siguiente. Vamos a trazar una línea de fracción bien grande. El producto de los dos los voy a escribir en paralelo, ¿ok? Perdón, los voy a escribir en paréntesis. J20, ¿cierto? Por 20 menos J35. Eso dividido de J20 más 20 menos J35. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos analizar acá primero? Ojo, nótense que acá hay un producto y acá hay una suma. La suma, como ya he repetido, debe ser en forma rectangular, o sea, responde a esta forma. Podemos sumar de forma directa, pero el producto debe ser en forma polar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña poquito acá. Ahora, aprovechando de que esto ya está en rectangular, podemos sumar directamente. Notamos que esta impedancia no tiene parte real, ¿ok? Solamente la imaginaria. Esta sí tiene. Como no se va a sumar con nadie, se conserva. Y veamos qué pasa con las partes imaginarias. Tengo 20 acá, más menos, o sea, termina siendo menos 35. Entonces yo escribo 20 menos 35 y eso me da, va a ser menos J15, ¿ok? Ese es el resultado de esta suma, solamente el resultado de esa suma. Pero esto que está acá, debo llevarlo a una forma, digamos, rectangular. ¿Cómo hacerlo? Simple. La calculadora lo da la tecla que lo transforma a polar, ¿cierto? Entonces lo doy Shift más y dice Pol, en donde debo agregar la componente real primero. Este elemento, como no tiene componente real, agrego un 0. Después le doy una coma que está justo donde está el signo de cerrar paréntesis, pero como está en amarillo, le doy Shift y aprieto esa tecla y aparece una comita. O sea, queda una cosa por el estilo. Pol 0, una coma bien particular. Y después debo agregar la parte imaginaria, que en este caso es positiva. Eso es 20, ¿cierto? Entonces agrego el 20, cierro el paréntesis, lo doy igual, y aquí abajo me va a decir el resultado en rectangular. Sería 20 con ángulo de 90 grados. Ahí está la primera impedancia, digamos, en forma rectangular transformada a polar. Entonces vamos a repetir el proceso con la misma, ¿cierto? Voy a borrar esto de acá y empiezo. Shift más 20, Shift, cierro paréntesis, menos 35. Y eso me dice que es 40.31 con un ángulo de menos 60 grados. Vamos a modificar eso que está ahí. ¿Ok? Ahora fíjense que acá yo puedo operar esto directamente, este producto que está aquí arriba. Porque la regla para los números complejos es que para multiplicarlos deben estar en forma polar. En donde operar es súper sencillo. Se multiplican los módulos, o sea, el largo del fasor, digamos, y se suman los ángulos.
Entonces yo escribo acá 20 por 40.31 y eso me da, voy a escribirlo por acá, 806.2 y debo sumar los ángulos. ¿Ok? Acá tengo 90 positivo, que va a sumar a qué cosa? A menos 60. Finalmente eso va a quedar ángulo 30, porque se terminan restando. Ángulo de 30 grados, ¿cierto? Recuerden que este es el resultado de este producto, pero ahora debo hacer una división. Y tanto como en la multiplicación, ambos deben estar en forma polar, pero este está en rectangular. Entonces lo vamos a transformar nuevamente. Shift más, polar, 20, le doy la coma, menos 15. Y me dice que esto es 25 con un ángulo de menos 36.86. Vamos a dejarlo ahí nomás. 36.86, con eso es suficiente. Entonces, ahora yo puedo dividir directamente los módulos. 806.2 dividido de 25, eso me da un valor de 32.24, ¿cierto? Y el ángulo será la resta de estos dos. Pero fíjense acá que tengo 30 menos 36, o sea, finalmente se terminan sumando porque menos por menos da más. Entonces sería 30 más 36.86 y eso me da 66.86 grados. Y por ser una impedancia, esto evidentemente está en ohms, aunque se me acabó ahí la pizarra. Bueno, entonces finalmente el paralelismo entre estas dos impedancias es este resultado. Lo voy a dejar escrito en forma rectangular. ¿Por qué? Porque ya sé que debo sumarla con eso. ¿Ok? Pero miren, lo voy a hacer de esta manera. Vamos a eliminar este que está aquí. Esto queda hasta acá nomás. Y lo reemplazamos por su valor en, por ahora en polar. Por ahora. Dijimos que era 32.24 con ángulo de 66.86 grados y esto obviamente está en ohms. ¿Ok? Voy a borrar lo que está acá. Ahora nuevamente nos encontramos con una suma. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, como ya sabemos, anotamos el valor de la primera, que es 10 más J5, y le vamos a sumar la otra impedancia, pero esto tiene que estar llevado a rectangular, o sea, a esta forma, pero está en polar. Entonces vamos a la calculadora, Shift menos, y aparece la palabra rec, o sea, los va a transformar este número polar en un rectangular. Y operamos de la misma manera. Primero escribimos el valor del módulo, 32.24, Shift, cierro paréntesis para que aparezca esa coma, y ahora agrego el ángulo, 66.86, cierro el paréntesis y me dice que la parte real, que aquí aparece con la letra X, es 12.66 y la parte imaginaria, que me aparece con la letra Y, es positiva, por tanto será más J, 29.64. Listo, transformamos esta impedancia a su forma rectangular. Entonces ahora podemos sumar directamente. Vamos a ver qué resulta. Sumamos naturalmente los componentes, digamos, reales primero. 10, que es la parte real, más estos 12 puntos tanto, me va a dar 22, vamos a hacerlo mejor, 22.66, ¿cierto? Solamente agregarle un 1 ahí. Y vamos a ver qué pasa con la parte imaginaria. Está sumando, 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 o sea, va a ser más J. Esto es como en el álgebra cuando hacíamos términos semejantes, bastante parecido. Y tengo
29.64 más 5, y eso me da 34.64 ohms. ¿Ok? Este resultado vendría a ser ya la suma de estas dos. Entonces, para evitar tener problemas, o para optimizar más bien la hoja o la pizarra, vamos a llegar a esta conclusión de que esa impedancia tendrá un valor, la impedancia total del circuito, 22.66 más J, 34.64 ohms. Y naturalmente habrá que cerrar este circuito porque si no, no hay corriente. Bueno, ahora, ya que tenemos el valor, hemos reducido todo el circuito, que era mixto, a una sola impedancia. ¿Ok? Voy a borrar lo que está acá. No he utilizado para nada el modo complejo de la calculadora, porque será para otra ocasión, no faltará cuándo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Encontrar naturalmente la corriente que esté circulando por este circuito, esa corriente I. Vamos a ver de qué se trata. Naturalmente la corriente es el producto entre la tensión aplicada dividido de la impedancia, ¿cierto? Vamos a ir acomodándolo bien para ir reemplazando datos. Vamos a hacerlo ordenadito por acá. Y dijimos que era B sobre Z. Si yo hago un paralelismo acá y me voy a preguntar, oye, ¿dónde está el valor de la tensión? Aquí está. 25 raíz de 3 más J 25 sobre esto que está acá, 22.66 más J 34.64. Obviamente esto está en voltios y esto está en ohms, o sea, corresponde a la forma para descubrir la corriente. Pero acá tenemos otro problema, que están en modo rectangular. Por tanto, hay que pasarlos ahora a su forma polar, porque es un cociente. Entonces, fácil, shift más, voy a partir con la tensión. Y voy a escribir primero la componente real, 25 raíz de 3, ¿cierto? Le pongo la comita esa, pongo el 25, cierro, y me dice que la tensión en forma polar es simplemente 50 con un ángulo de 30 grados voltios. ¿Ok? Ya lo llevé a una forma, digamos, polar para poder realizar el cociente. De igual manera vamos a hacer lo mismo con la impedancia, que está en forma rectangular, pasarlo a polar. 22.66, pongo esa comita bien divertida, 34.64, cierro, y me dice que la impedancia es de 41.39 con un ángulo de 56.8 grados. Ahí está la impedancia ahora expresada en forma polar. Esto es lo mismo, solamente que están expresados de manera distinta. Ahora, como es un cociente de dos números complejos en forma polar, puedo operar directamente. Entonces la regla nos dice que debo de dividir los módulos, o sea, 50 dividido 41.39, y eso me da 1.2. Así de simple. 41.2, sí, 1.2. Y hay que restar los ángulos. Tengo 30 arriba menos 56.8, y eso me da menos 26.8 grados, y esto está en amperes. ¿Ok? Bueno, si no dan ese corte porque justo sonó el teléfono, tuve que ir a atender. Pero gracias a la magia de la edición podemos retomar
lo que teníamos hecho. Bueno, tenemos el valor de la corriente en forma polar, 1.2 con ángulo de menos 26.8 grados amperes. Tenemos el ángulo, o sea, el valor de la tensión. Y esto es lo que me quería detener, porque hay que encontrar la potencia compleja. Y la potencia compleja, de hecho, para no hacer gran problema, voy a anotar el valor de la corriente acá. Lo voy a escribir por acá para liberar la pizarra. 1.2 con ángulo de menos 26.8 grados amperes por tratarse de una corriente. ¿Ok? Solamente para liberar todo este espacio. Ahora, la potencia compleja por definición es la potencia aparente. ¿Ok? Se le agrega este punto aquí arriba para indicar que es compleja. Por definición es la tensión por la corriente. Hasta ahí se parece igual a un circuito cualquier común y corriente, ¿cierto? Pero la corriente debe ser conjugada. Entonces, en muchos textos le ponen una estrellita ahí arriba. ¿Ok? De ahí vamos a darnos cuenta de que es una conjugada. ¿Ok? Pero ahora, por ahora, vamos a encontrar esta potencia compleja. Es un producto, o sea, necesito que ambos valores, tanto de corriente como de tensión, estén en forma polar. Entonces, la potencia compleja será igual, voy a escribir en paréntesis, primero la tensión, ok, y bueno, vuelvo al modo normal. La tensión dijimos que está en rectangular, así que lo voy a dejar en polar ahora. Lo había hecho antes, pero lo borré, pero no pasa nada. Lo hacemos de nuevo. Dijimos que era 50 con un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Por la corriente, que es el valor que está por la corriente, que es el valor que está acá. Pero la conjugada, estimados, lo que busca es cambiarle el signo básicamente al argumento del ángulo. No es modificar el módulo. El módulo es el mismo, 1.2, pero el ángulo, digamos que se multiplica por menos 1. Se le cambia el signo. Entonces, como en este caso el ángulo es negativo, se va a escribir ahora positivo. ¿Ok? Es simplemente eso. 26.8 grados. Y ahí está. De hecho, lo puedo comprobar en el modo complejo. Entonces yo escribo la 1.2 con ángulo de menos 26.8. Ahí aparece, le doy Shift 2, después Shift 2, 3, y me va a decir lo mismo que está ahí. 1.2 con ángulo 26.8. Pero yo hice la comprobación en el modo, digamos, en el modo complejo, pero sabemos que básicamente la conjugada es cambiarle el signo al módulo, perdón, el signo al argumento del ángulo. Entonces ahora podemos multiplicar de manera directa. 50 por 1.2, eso da 60. Y la suma de los ángulos. 30 más esto va a dar 56,8, ¿cierto? 30 más 26.8. Evidentemente. 56.8 grados. Y esto está en volts amperes. ¿Ok? Este es el valor de la potencia compleja, escrita en su forma polar. Pero la voy a transformar a rectangular para explicar una cosita. Entonces voy a lo mismo, ¿cierto? Shift menos 60, pongo la coma, ahí sí, 56.8, cierro el paréntesis y me dice que la parte real es 32.85 y la parte imaginaria, como es positiva, será más J 50.2.
Esto obviamente en volts amperes, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo llevé a la forma rectangular? Porque la parte real de esta potencia compleja, porque de ahí viene la idea del video, esta parte, digamos, real, es la potencia activa P, mientras que la parte imaginaria será la potencia reactiva Q. O sea, ¿se fijan o no? Hemos vuelto a relacionar SQP. O sea, podemos realizar tranquilamente el triángulo de potencia, ¿cierto? Ese que conocemos todos. Podríamos reemplazarlo tranquilamente. Entonces, con esa conclusión, chiquillos, quería quedarme de la potencia compleja. Lo natural es expresarla en estos términos, ¿ok? Lo natural es expresarla en estos términos. Ahora, si alguien se pusiera más goloso y me quisiera preguntar, oiga, bueno, ¿y cómo calculamos el factor de potencia? Vamos a eso. Pero antes voy a demostrar esto, ¿ok? Como este es el triángulo de potencias y acá tengo las tres involucradas, puedo hacer una suma pitagórica, ¿cierto? Voy a hacerlo por acá. En donde S compleja será igual a la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Veamos si esto es cierto, si es que se cumple. Voy a anotar todo esto de manera directa en la calculadora. Entonces escribo raíz de 32.85 al cuadrado más 50.2 al cuadrado también. Y eso me da, miren, me da 59.99. Sabemos que eso es 60. 60, ¿cierto? De forma muy similar podemos calcular el ángulo, ¿ok? Recuerden que el ángulo en este caso será la tangente a la menos 1 de la parte reactiva sobre la parte activa, ¿cierto? O sea, la tangente a la menos 1 de la parte Q, que en este caso es 50.2, para que se vea bien ahí, 50.2 dividido la parte P, que es 32.85. Vamos a ver cuánto da eso. Lo voy a hacer de manera directa en la calculadora, porque ya tengo que ir a comer, porque me está dando hambre y con hambre no pienso bien. Y eso me da 56.8 prácticamente. Claro que es 7999, entonces 56.8. Exactamente el mismo valor que está acá. ¿Se fijan? El módulo, haciendo la suma pitagórica, me da 60, cumple, y el ángulo, utilizando la fórmula que ya conocemos, tangente a la menos 1, ¿cierto? Da 56.8, 56.8. O sea, esto es correcto. Ok, ahora ¿qué puedo borrar? Voy a borrar por aquí. Voy a hacer otra cosa. Voy a borrar por acá. Si ya lo comprobamos ya. Entonces, ahora, a partir de este mismo ángulo que está acá, podríamos calcular el seno y el coseno de cada uno, o sea, el seno y el coseno de ese ángulo. Entonces yo voy a escribir primero que el coseno del ángulo, en este caso de 56.8 grados, es igual a ¿qué cosa? Coseno de 56.8, eso me dice que es 0.547. Por otro lado, el seno del mismo ángulo, 56.8 grados, ¿cierto? Será igual a seno de 56.8, eso da 0.836. Ok, entonces recordando que P es igual a B por I, o en este caso esto mismo que está acá, ¿cierto? Esto mismo que está aquí,
Pero al multiplicar este módulo, digamos, por este valor, obtendremos la potencia P. O sea, teníamos que tener esto mismo. ¿Ok? Y al multiplicar la potencia aparente por el seno del ángulo, ¿ok? Deberíamos tener esto mismo que está acá. ¿Ok? Y bueno, claramente la parte reactiva es mucho más grande que la parte inductiva. Entonces, o sea, que la parte reactiva es mucho más grande que la parte real. O sea, claramente este circuito es inductivo, digamos. ¿Y qué otra cosa más les puedo comentar? No, nada más porque ya quiero ir a comer, quiero ir a tomar once. Así que eso es pues, chiquillos. Espero que les haya gustado este lindo ejercicio de potencia compleja. Como les repito, esto es algo que se va a ver desde que comiencen a verlo en el análisis de circuito de corriente alterna hasta el final de la carrera. ¿Okay? Entonces es importante que les quede bien claro primero qué es la conjugada, qué es una potencia compleja, ¿okay? Que se les pone ese puntito ahí arriba. Muchas veces las pruebas te entregan un ejercicio y se te pide entregar el resultado en forma compleja. Entonces la forma correcta de entregarlo sería esta que está acá. ¿Okay? Sería la forma ideal y por tanto el profe te va a dar todos los puntos. Si lo entrega de otra forma, ahí puede que haya algún decrecimiento en el puntaje. Ya pues chiquillos, no los quiero molestar más. Mi estómago me está pidiendo ir corriendo a la cocina. Así que los dejo. Que estén bien.